Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Esperamos que este episodio semanal sea también de su interés. Hoy le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo al doctor en impuestos Sergio Villacastro, quien nos visita de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente CAPEI. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. ¿Cómo te va? Víctor, buenas tardes. Muy bien, ¿a ti? Muy bien, pues a todos nos tiene ocupados la reforma fiscal 2026. Se acerca ya el año entrante, van a entrar en vigor estos cambios y bueno, creo que es importante que un especialista como tú nos pueda ayudar a entender justo esto, las implicaciones que tienen diferentes sectores, porque pues a todo el país, tomándolo como un conjunto, sobre todo de negocios de diferentes ramos, tendrá diferentes implicaciones. En tu opinión personal, para hacer como un muy breve balance, ¿cómo perfilas tú lo que se viene encima? Es decir, ¿cuál es tu diagnóstico y qué es lo que podríamos esperar para 2026 con todas estas reformas que ya están anunciadas, puestas en marcha y ya entrando en vigor? ¿Qué es lo que viene para 2026? Viene un tema de prepararse para efectos de recibir las reformas que ya están publicadas en el diario oficial. ¿Prepararse en qué sentido? En voltear a ver qué tenemos dentro de la estructura en las compañías, ya sea en la parte de áreas, ¿no?, de personal calificado y gente que esté pues al pendiente de todos esos cambios que ya vinieron para el 2026. Pero creo que lo importante es enfocarnos en la parte de la prevención. Pero la prevención implica obviamente hacer una revisión de lo que tenemos en las compañías y qué es lo que tenemos que ir cambiando, haciendo adecuaciones en las empresas. Esta reforma creo que no es únicamente para el área contable, el área fiscal en las empresas. No, tiene que involucrarse todos los departamentos que están en una empresa, desde la parte comercial, desde la parte de compras, desde tesorería, desde la parte legal, desde tráfico que tiene que ver con importaciones, exportaciones, desde la parte directiva, gerencial. Tiene que verse en ese momento de forma global, ¿no?, la implicación que tiene que ver con la parte fiscal y aduanera, porque las reformas, si no se consideran y no se toman en cuenta, pueden provocar hasta el paro de operaciones en una empresa. Así de grave está el tema, ¿no? Entonces, lo mejor es sí entender qué es lo que tenemos que hacer y prepararnos para eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es revisar en cada área, en cada división, en cada departamento, lo que deberían de tener en su compliance. Pero este compliance tiene que ser un poquito más completo de lo que hemos escuchado. Sustentado. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener compliance vigentes, completos, con información fidedigna y sobre todo que es algo que a veces poco se hace en las empresas, que es conocer realmente a los clientes y a los proveedores. Porque mucho se dice en la práctica que el proveedor te puede meter en algún problema con alguna circunstancia de un CFDI que te haya emitido que pueda tener un efecto negativo, pero también hay que voltear a los clientes. ¿Por qué a los clientes? Porque es importante entender con quién estás trabajando, a quién les das un servicio. Esto de conocer a clientes y proveedores implica no únicamente en la parte documental, sino es obviamente visitas en sus oficinas, conocer a la gente que está trabajando con ellos, conocer quién es el gerente, el directivo, cuál es la razón del negocio, qué es lo que hacen, cuál es la operación. Porque todo eso que te digo ahorita, Víctor, la autoridad ya lo está preguntando. Dime quién es tu proveedor y dime quién es tu cliente. Y tú tienes que tener la forma de decirlo con sustento, con pruebas y sobre todo con una veracidad que no haya forma de que te puedan demostrar lo contrario. Entonces, creo que viene a generar esta situación, ¿no?, de la importancia de lo que tengo que hacer al interior de la estructura que tengo en la empresa y prepararse, ¿no?, en esta parte. A veces nos metemos mucho en la parte técnica cuando hablamos de un tema fiscal, pero creo que ahorita tenemos que volver a ver la parte medular del negocio, el tema de procedimientos, controles internos, manuales. Muchas compañías están certificadas. Aprovechen esta calidad que se le ha dado de certificación, que es lo que tendrían que cumplir día con día dentro de sus operaciones. Nadie está exento de algunas circunstancias que se presenten o algún problema que se presente con algún proveedor, con un cliente.
nadie está exento, pero para eso tenemos que estar preparados. Preparados porque con la reforma que se dio en el Código Fiscal de la Federación, específicamente incorporando el código, el 49 bis del código, solamente se le está dando 5 días al contribuyente para que demuestre que los comprobantes fiscales que emite no son falsos. En ese sentido, tenemos que estar preparados para demostrar si yo doy un servicio o si vendo un producto, que lo que esté amparado en el comprobante fiscal que emito haya sido real. Me gustaría también, por ejemplo, saber, ¿crees, doctor Sergio, que ya quedó en el pasado a lo mejor esa idea, porque así la percibo yo en lo personal como persona física, de la buena fe, el realizar los procesos con la creencia de que si me equivoco no pasa nada, la autoridad va a ser receptiva y puedo corregir sin tanto problema? Ya esos tiempos terminaron. Hoy la autoridad va a ser más estricta, rígida y cumples o no cumples. Es decir, ya cambiamos de paradigma, ya hay una autoridad que fiscaliza, revisa y sobre todo sanciona, a diferencia de los años anteriores, décadas incluso pasadas. Sí, de hecho, creo que hay un parteaguas a partir del 2026, porque recordarán que a principios de este año se reformó la Constitución, el artículo 19, para incorporar un concepto de que sí procedía la prisión preventiva oficiosa en tratándose de comprobantes fiscales falsos. Entonces, cuando se da esta reforma a la Constitución, no existía ninguna definición en ninguna ley fiscal especial de qué es lo que se entendía como comprobante fiscal falso. Y entonces, ahora el legislador incorpora al Código Fiscal, específicamente en el artículo 29 del Código, la definición de lo que es un comprobante fiscal falso. Y dejando en claro en el propio Código Fiscal esa definición, ya la autoridad tiene un marco legal muy claro de cómo puede actuar. Y entonces reforma el 42 del Código para darle facultades a la autoridad fiscal, incorpora el 49 bis que te acabo de comentar para incorporar el procedimiento. Pero en esta parte del procedimiento que hablamos del 49 bis, así como te da 5 días para desvirtuar lo que señala la autoridad, esta auditoría express que nace a partir del 49 bis, tiene máximo 24 días para que se emita una resolución al contribuyente. O sea, es una auditoría express rapidísima, ¿no? Entonces, hablamos de que quien emite el comprobante fiscal es el que tiene que desvirtuar que no sea un comprobante fiscal el que emite no por demostrar que hay una operación existente amparada en el comprobante, ¿no? El efecto mayúsculo es quien recibe el comprobante. Y entonces, este procedimiento que está en el 49 bis no contempla la posibilidad de que quien recibió el comprobante e hizo deducible para ISR o acreditable para IVA tenga oportunidad de demostrar que sí es procedente lo que él pagó. No. Lo único que le da como alternativa es corrígete, presenta una complementaria, quita tus comprobantes que hiciste deducible de ese proveedor y págame lo que me debes. No hay. Entonces tu pregunta era, oye, a partir de este 2026 cambia totalmente. ¿Por qué? Porque viene sobre todo la parte de reformas a otras leyes, desde la Constitución hasta leyes fiscales especiales, que le dan una facultad amplia, autoridad de actuar, pero de forma tajante en contra del contribuyente y no permitirle de ninguna forma que tenga ese derecho a demostrar que la parte presuntiva de la autoridad no es procedente. Decimos en México comúnmente que les gusta asustarnos con el petate del muerto. Pero justo en esas implicaciones que hablabas, creo que hoy sí es una realidad que la pena de cárcel ahí está y si no hay un cumplimiento, podría ejecutarse sin mayor problema por parte de las autoridades, ¿no? Sí, de hecho ese artículo 49 bis le genera una obligación, es imperante, lo contiene el artículo, hacia Hacienda, donde le señala que deberá de iniciar un proceso penal en contra de quien esté involucrado con comprobantes fiscales falsos. Y si volvemos a ver el 113 bis del Código Fiscal, pues se demuestra, se contiene que la autoridad podrá actuar por la vía penal, aunque exista un procedimiento administrativo en proceso. Entonces, eso es gravísimo, porque ¿dónde quedó el Estado de Derecho? ¿Dónde está el debido proceso que le permitan, obviamente, al particular, al contribuyente, tener forma de demostrar por qué no procede lo que dice la autoridad de forma presuntiva? ¿Consideras que se eliminó el derecho de audiencia y defensa con esto? En este caso, sin duda, sí, sin duda, porque no hay forma en la parte administrativa dentro del Código Fiscal contemplar una alternativa de acercamiento con la autoridad, de ir a
sus oficinas, de mandar la información por el buzón tributario. No hay nada. Como sí lo contempla en lo conducente el artículo 69 que habla de efosiados. Eso sí lo contempla. Pero en el tema del 49 bis, no. Te dice, tienes 30 días para que te corrijas. 30 días a partir de que yo, autoridad, publique en la lista negra a ese proveedor a quien tú le pagaste una contraprestación. En cuanto a contribuyentes, también se dice entre la ciudadanía en general que eso le pega a los grandes, eso le pega a las grandes empresas, a los establecimientos perfectamente constituidos, que pagan seguro, que pagan impuestos. Eso no me pega a mí si yo soy un asalariado, eso no me pega a mí si yo tengo una pequeña tiendita, si soy una persona en régimen de incorporación fiscal. ¿Eso es cierto? ¿Podemos tener la garantía de que solamente van contra los grandes o aquí la ley agarra parejo para todos? La ley es pareja, como tú dices. Lo que sí es cierto es que esta nueva forma de auditar tiene que ser a través de una visita domiciliaria, ¿de acuerdo? Sí. El tema es que si la autoridad realiza una visita domiciliaria a un contribuyente y ese contribuyente tuvo miles de operaciones con muchas empresas, pues imagínate el impacto que va a tener esto, ¿no? O sea, no importa el tamaño de la empresa, porque con que se haya relacionado con esta empresa que ya se le notificó la resolución donde se dice emitiste comprobantes falsos, a partir de ahí, todos los que se relacionaron tendrán esa misma implicación. Si eres pequeño, mediano, grande, no es relevante. Aunque hayas tenido esa operación con ese proveedor, ya estás afectándote. No importa si eres persona física, si eres persona moral, no. Todos. ¿Por qué? Porque la autoridad, desde el 2014 que empezó a incorporar la parte electrónica del manejo de información que se emite por parte de contribuyentes, a partir de ahí su sistema se hizo tan robusto como para estar cruzando información en minutos y determinando, digamos, una relación entre ciertos contribuyentes. Y en automático también, pues una notificación inmediata a través de correos electrónicos, del buzón tributario. Entonces, el actor de la autoridad es en minutos, digamos, a muchísimos contribuyentes. Entonces, esto obviamente le aplica y le afecta a cualquier persona que esté en México tributando o bien teniendo relación con otros contribuyentes. Tengo que hacer una pausa, pero me voy con esta última pregunta. ¿Realmente tendrá la autoridad la capacidad de hacer las revisiones con las que está amenazando? Y pongo el ejemplo de la ley de aguas. Se establece que debe haber sanciones, inspectores y bueno, cuando tú ves hoy que está el debate público tan amplio y abierto, el volumen de pozos que hay en el país contra el número de inspectores, pues te das cuenta que no les alcanza para revisar todo. En el caso del SAT, si es diferente, ¿tendrán las manos suficientes y los ojos para vigilar la operación de las empresas en todo el país, desde Tijuana, Yucatán y de Veracruz hasta Manzanillo? Sí. ¿Sí tiene? Sí. Mira, la autoridad fiscal, no sé si recuerdas que en el 2000, hace 25 años, cuando era jefe del SAT, José María Subiría, que era ingeniero en sistemas, él fue el que implementó el sistema en el SAT. A él te lo debemos. Así es. Exacto. Entonces, México fue punta de lanza a nivel mundial en relación a implementar un sistema de esta naturaleza en la parte de fiscalización. México tiene por lo menos 25 años robusteciendo su sistema, cruzando información a nivel federal, estatal, municipal, o sea, con otras dependencias. La dependencia que está más preparada para llevar a cabo actos masivos en contra de personas es el SAT. Por eso es que la UIF se cuelga del SAT. Precisamente por eso. Para temas de lavar dinero y toda esa cuestión. Por la eficiencia que tiene de buscar información. Pues tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando con el doctor en impuestos Sergio Villacastro. Él nos visita de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque falta tocar el tema aduanero, que ese es otro boleto. Así que acompáñenos a esta información que tiene el colegio para nosotros y regresamos en cuestión de segundos. Colega contador, estudiante o empresario. Te presentamos la Academia 24/7, el portal de capacitación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, diseñado para contadores que desean seguir aprendiendo sin complicaciones. Se trata de una plataforma en línea donde encontrarás cursos actualizados en temas fiscales, contables y financieros, disponibles las 24 horas del día,
para que ingreses cuando tú puedas y avances a tu propio ritmo. Participar es muy sencillo. Te registras, eliges el curso que te interesa y pagas únicamente por el que vas a tomar, con precios accesibles y descuentos especiales para socios del colegio. Además, la plataforma está abierta también al público en general. Al finalizar, obtienes constancias válidas para la norma de desarrollo profesional continuo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Por lo que además de mantenerte actualizado, cumples con tus puntos, sin traslados, sin horarios fijos y desde donde te encuentres. Registra tu participación hoy mismo y comienza a capacitarte desde ahora en la Academia 24/7 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Hoy conoceremos, de forma sencilla, los puntos clave del nuevo artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, aplicable a partir de 2026. Este artículo establece que los comprobantes fiscales digitales por Internet deben respaldar operaciones reales, existentes y verificables. Si durante una revisión no es posible demostrar la existencia material de dichas operaciones, la autoridad fiscal estará facultada para cancelar o suspender el certificado de sello digital, lo que impediría la emisión de facturas. Además, la reforma incorpora una medida preventiva. El SAT podrá negar el registro en el RFC a nuevas personas morales cuando sus socios, representantes legales o accionistas estén vinculados con antecedentes de operaciones inexistentes o uso indebido de CFDI. Este nuevo artículo busca fortalecer la integridad de la información fiscal y promover prácticas responsables en la emisión de comprobantes. Mantener documentación completa, clara y verificable será clave para evitar riesgos y cumplir correctamente con las obligaciones fiscales. Cumplir con la ley y actuar conforme a los principios éticos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, no solo protege a nuestros clientes, también fortalece la profesión contable y dignifica nuestro compromiso con la legalidad y la confianza pública. Ya de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, agradecemos a todos quienes nos están escuchando, que han descargado este podcast y siguen compartiéndolo con sus familiares, amigos, conocidos y colegas, por supuesto, para tener esta información que aporta el Colegio de Contadores Públicos. Les recuerdo que la charla en esta ocasión, en este episodio, es con el doctor en impuestos Sergio Villacastro, integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente, CAPEI, como se le conoce amigablemente en este colegio. Y hablábamos de las implicaciones que tiene, digamos, para la mayoría de los contribuyentes, pequeños, grandes y medianos, la reforma fiscal 2026, pero esta charla con el doctor Sergio nos hablaría también de la parte de las aduanas, una reforma fiscal y que también le pega al sector aduanero. ¿A qué nos referimos? Las importaciones, lo que llega de otras partes e inclusive lo que sale de nuestro país para venderse al extranjero. Ahí hay un apartado muy interesante, doctor Sergio, no sé si tú coincides conmigo, porque pues el gobierno de la República ha entendido que es una muy buena forma de obtener recurso. Son operaciones que se manejan en dólares, hay tratados comerciales, en otros casos no, y bueno, esto obliga a revisar y medir con varas diferentes a diferentes sectores. En este caso específico, ¿qué vislumbras o qué crees que se perfile para el año entrante? En materia aduanera se vienen retos muy importantes para el 2026 porque esta reforma a la ley aduanera implicó no únicamente a los importadores exportadores, también implicó a los agentes aduanales, a las agencias aduanales, a ciertos regímenes aduaneros que estaban utilizando para llevar a cabo movimiento de carga. En fin, es un tema que genera como un replanteamiento de las empresas que están involucradas en la parte de comercio exterior. ¿A qué me refiero? El agente aduanal ya será responsable de todo lo que suceda con el importador o con el exportador. Es decir, que la responsabilidad es ilimitada en cualquier sentido. Esto está orillando al agente aduanal a tener una estructura más robusta dentro de sus agencias aduanales para poder atender los requerimientos de los clientes. Pero si le sumamos a que las empresas que están involucradas en importar y exportar no tienen un departamento especial de tráfico, es decir, el que está
monitoreando el mover la carga de un punto a otro, o que lo pueda tener pero que esté limitado, siempre tratan de recurrir obviamente a personas que están especializadas en la materia, ¿no? Entonces, el hecho de recurrir a estas personas genera obviamente el voltear hacia afuera de sus empresas para encontrar solución. Y entre estas personas que pueden ofrecer las soluciones están las agencias aduanales. Entonces, toda esta parte que se genera es incrementar abruptamente, en demasía, el cumplimiento administrativo de los procesos aduanales. Ya existe obligación de tener una serie de documentos en un expediente completísimo de aquellas personas que están involucradas en importaciones y exportaciones, y que ese expediente es responsable también del agente aduanal. Es más, me voy al extremo, ¿eh? Sí. La reforma de la ley aduanal dice, tu agente aduanal eres responsable de estar vigilando que tus clientes paguen los impuestos, no sean omisos, no tengan créditos fiscales, estén localizados y que cumplan cabalmente con todas las obligaciones fiscales que tienen que hacer. Los convierte en empleados del SAT casi, ¿no? Claro. Ahora, y dice, si tú incumples con eso, te voy a iniciar un proceso de suspensión de patente. Así de fácil. Entonces, imagínate, o sea, el agente aduanal que debe de estar centrado en llevar a cabo el despacho aduanero, de hacer la clasificación adecuada, de estar llevando a cabo el proceso administrativo, el despacho, los pedimentos, la clasificación, todo eso. Además, va a tener que vigilar que su cliente sea cumplido en la parte fiscal. Pues imagínate, es algo de extrema, ¿no? Creo que hasta cierto punto es algo que muy pocos van a poder cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos clientes tiene una agencia aduanal? Claro. ¿A cuántos clientes va a poder estar revisando la agente aduanal? Pidiendo documentación, haciendo los expedientes, logrando que el expediente sea tan robusto como para poder demostrar que cumplí con esa obligación. Te escucho y me da la impresión de que es más bien como dejar el camino planchado para que, en este caso, las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de las aduanas, sean meros entes verificadores de documentos, pero no la autoridad revisora que inspecciona, que analiza, que detecta las irregularidades, sino que haces que un tercero, de manera subsidiaria y obligado por la ley, te haga el trabajo y tú solamente pongas ellos en el papel, ¿no? Sí, en los puertos marítimos, la Marina de Guerra es la responsable de estar pendiente de esto. Y en las garitas, en toda la parte de fronteriza, es el ejército. Así es. Entonces, ¿qué están haciendo? Están transmitiendo esa responsabilidad que le compete al Estado de estar cumpliendo con todo esto, de una vigilancia profunda que tenga que hacerse con todos los que manejan operaciones de comercio exterior. ¿A quién se lo remiten? A la agente aduanal. ¿Quieres cuidar tu patente? Cumple con todos los requisitos que acabo de comentar, ¿no? Uno por uno. Cumple con requisitos que te estoy diciendo, ¿no? Si no cumples, inicio el proceso en cuenta tuya, ¿no? Es como cuando te regaña tu mamá, ¿no? Y te dice, y vas, y si no me lo traes, malo. Y si lo encuentro yo, también va a ser malo, ¿no? Sí, así es. Entonces, esta parte, pues, también obviamente le genera una situación de incertidumbre a los importadores, obviamente, ¿no? Porque también se generó para ellos una obligación que no estaban cumpliendo, que es cumplir con una manifestación de valor, y la manifestación de valor ya es un expediente electrónico que debe de cumplirse con muchísimos requisitos, muchísimos. Entonces, es una información que tienen que estar preparando. La mayoría de las empresas no están preparadas para manejar el tema de la preparación adecuada de una manifestación de valor, y ellos tienen que remitirle al agente aduanal esta manifestación de valor para que él pueda incorporar al expediente del pedimento aduanero esta manifestación de valor. Y todo lo que está en esa manifestación de valor, el agente aduanal también es responsable de esa información, a pesar de que le competa la elaboración al importador, ¿no? Entonces, se genera esta situación de trabajar en una sinergia que permita tener la certeza, la tranquilidad de que lo que se está manejando de información sea información verídica, porque le va a implicar, obviamente, temas buenos o malos a quien está actuando bajo esta situación que se dé de comercio exterior, ¿no? Para los que no somos expertos, la manifestación de valores, voy a importar un producto, algún artículo o materiales en bruto y saber, de acuerdo a sus características y del país de procedencia, cuántos impuestos tendría que pagar. Es la oportunidad de señalar con documentación probatoria el origen de la mercancía, el valor de la mercancía, bien, el contrato que firmaste con ese proveedor o la orden de compra, la forma de haberle pagado al proveedor, con qué le pagaste,
cómo la transportaste, si fue a través de un flete marítimo, un flete terrestre, ¿no? O sea, es toda la información que pueda demostrar cómo moviste la carga de un punto a otro, a quién contrataste y cuánto le pagaste. Todo eso por operación, por operación. Válgame. Por operación. Entonces, pero si le añades de que todo lo que se plasma ahí es también responsable del agente aduanal, oye, pues, ¿a dónde te lleva esta situación, no? Esto me lleva a preguntarte, doctor Sergio, si esto transforma el negocio o solamente lo regula, lo pone en orden. No, transforma totalmente. De hecho, ya prácticamente los costos en las agencias aduanales ya se incrementaron. Todas las agencias aduanales están ya incrementando sus honorarios. Entonces, ¿qué implica? Es incremento de costos. Y un incremento de costos te genera a incremento en otros costos que tienen que ver con regulaciones, revisiones, controles administrativos, verificaciones, en fin, o sea, es un tema que a lo único que apunta es a incrementar los costos a partir del siguiente año. Y además que lo va a ver reflejado el consumidor final. Ah, claro, porque todo eso lo paga el que compra al final de la cadenita comercial, ¿no? O sea, en toda la cadena productiva, el final es el que paga todo. Entonces, en eso se va a reflejar, en incremento pues de costos, porque es mucha información la que tiene que procesarse, validarse, revisarse, documentarse, ¿no? Muchísimo. Pues obviamente esto genera necesidad de hacer las estructuras más robustas, ya sea en las agencias aduanales o en las empresas, donde quieras, ¿no? Entonces, este es un tema ahí bastante delicado. Y también, digo, la verdad es que al agente aduanal también lo están orillando a que tenga que pensar siempre en un tema de regularización en su proceder, en su operación. De hecho, con la reforma de la ley aduanera, hay temas muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando alguien vaya a contratar a una agencia aduanal. Es a partir de la reforma, el agente aduanal, por obligación, tiene que ser parte del consejo de administración de la agencia aduanal y ser socio. Colegiado. Muy importante. Ese agente aduanal tiene que ser certificado. Y una traba que se le puso a la agente aduanal en materia de negocios es, está prohibido que un agente aduanal pueda llevar a cabo algún despacho aduanero a una empresa donde él es socio o está vinculado de alguna forma, conforme al artículo 68 de la ley aduanera. Y ese 68 incluye también la familia. Está prohibidísimo. Entonces, digo, muchos agentes aduanales tienen negocios periféricos a su agencia aduanal. Claro. Prohibidísimo que tengan un despacho aduanero o una operación de comercio exterior con las empresas donde ellos están involucrados, ¿no? Entonces, si te fijas, están generando estas reformas que le permita a la autoridad aduanera entender que no tiene tanta libertad el agente aduanal de hacer operaciones, ¿no? Están encauzándolo a que sea un poco más transparente, puede ser, o sea más cuidadoso con las operaciones que van a tener que llevar a cabo, ¿no? Un regulador más que una parte del negocio. Exactamente. Y no está convirtiendo la agente aduanal o la agencia aduanal, ¿no? En un regulador de toda la parte de comercio exterior. Es un filtro. Es un filtro. O sea, preocúpate y ocúpate de que tus clientes estén bien, haz un despacho aduanero perfectamente bien, evita que exista alguna relación con temas de, ya sea de contrabando o de lavado, ¿no? Entonces, evita eso. Mientras tú evites eso, tendrás tu patente para seguir trabajando. Intacta. Así es. Pues por último, para despedirnos, ¿alguna recomendación? Sobre todo, como bien decías, para el principio, cómo prepararse, a quién acudir, dónde preguntar y cómo estar listos para lo que se viene y a partir de cuándo tenemos que estar en sus marcas. Primer minuto del 01 de enero de 2026 o ya, de una vez en diciembre. Ahorita son momentos un poquito complejos porque todas las compañías están trabajando con los cierres financieros, fiscales, contables del 2025, pero al mismo tiempo tienen que ir identificando aquellos puntos que puedan generarle una situación de descontrol o de incertidumbre o de problemática al 2026 con estas reformas. Entonces, tienen que estar trabajando ya con lo que pretenden hacer en 2026, ya sea con su operación o, pues, finalmente con proyectos que tengan de negocios pendientes por iniciar, ¿no? Tomar en cuenta, obviamente, estas reformas que ya están aprobadas, publicadas y listas para estar en vigor a partir del siguiente año, ¿no? En la medida que se ocupen de hacer esto, en el tema preventivo, van a tomar las mejores decisiones en las empresas, ¿no? Muy bien. Pues parte de la prevención es la capacitación y yo les recuerdo que en este Colegio de Contadores hay una amplia oferta con especialistas que saben del tema, como el doctor Sergio. Así que si ustedes tienen a bien acercarse, es importante vía telefónica, correo electrónico, presencialmente. Este Colegio de Contadores Públicos tiene las herramientas suficientes y los profesionales para darles esa preparación
divulgación, esa información que pues seguro ya les interesa a partir de esta conversación. Doctor Sergio Villacastro, muchísimas gracias por la charla en este podcast. Víctor, muchas gracias por la invitación. A usted también que nos escuchó, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Le recuerdo, nos despedimos. Nos acompañó el doctor en impuestos Sergio Villacastro, integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente. Lo esperamos en el próximo episodio, no se lo pierda y gracias por haber escuchado esta comunicación. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.